Muy buenas tardes, señores y señoras. La Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este simposio denominado Historia e Historiografía Global de la Farmacia, en el marco de las actividades programadas con motivo del 125 aniversario de la fundación de la Facultad de Farmacia, del 120 aniversario del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y, a mucho honor, de los 15 años del Programa de Liderazgo con Desarrollo Humano de la Universidad de Costa Rica, programa que nació en esta facultad. Este simposio estará a cargo de los investigadores Dr. David Díaz Arias, catedrático, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y del Dr. Ronnie Viales Hurtado, quien en breve se unirá, investigador de este centro y catedrático universitario. Nuestro afectuoso saludo a las autoridades que nos acompañan, estudiantes, personal docente y administrativo, así como los profesionales en farmacia que están presencialmente y quienes nos siguen gracias a las diversas plataformas digitales. Hoy nos honran con su presencia, además, la señora decana de la Facultad de Farmacia, la doctora Victoria Hall Ramírez, quien está por medio de la plataforma virtual. El señor vicedecano de la Facultad de Farmacia, doctor Jorge Pacheco Molina, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, la doctora Lidiet Fonseca González, quien fue en cuatro periodos nuestra decana. De inmediato vamos a escuchar el mensaje del señor vicedecano de la Facultad de Farmacia. Buenas tardes, señoras y señores. Doctora Lidiet Fonseca González, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. El doctor Ronnie Viales Hurtado, investigador del CIAC, estudiantes de farmacia, profesores que nos acompañan en esta tarde, estimados todos. La doctora Victoria Hall no nos puede acompañar lamentablemente de forma presencial en esta valiosa actividad por razones de salud. Sin embargo, ella nos está escuchando en este momento por teleconferencia y aprovecho para desearle una pronta recuperación. En su nombre me permito darles una cordial bienvenida. Para mí, como vicedecano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, es un honor y un orgullo dirigirles unas pocas palabras a manera de introducción a este simposio sobre historia e historiografía global de la farmacia, el cual se realiza en el marco de la celebración de los 120 años de fundación del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y 125 años de creación de la Escuela de Farmacia, hoy Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad reviste para nuestra querida facultad una enorme importancia porque en nuestro afán diario por brindar a nuestros estudiantes la mejor formación académica y tecnológica en el campo de los medicamentos, con los más recientes avances de las ciencias farmacéuticas, olvidamos muchas veces el camino que nuestros antepasados profesionales han tenido que recorrer para llevarnos hasta donde nos encontramos el día de hoy. Debemos conocer nuestros orígenes profesionales y académicos, aunque sea simplemente atisbando ese pasado al hojear una farmacopea antigua, al sostener en nuestras manos un viejo mortero o acercándonos a la nariz un frasco que aún contiene residuos de alguna resina aromática. Debe llenarnos de satisfacción el saber que somos herederos de una tradición milenaria que ha sido capaz de moldear imperios y civilizaciones a través del comercio de sustancias medicinales, ha traído alivio y bienestar a incontables generaciones y ha librado toda clase de batallas en el campo de la farmacoterapia. A lo largo de nuestra gloriosa historia, los farmacéuticos y farmacéuticas del mundo entero hemos entregado
desinteresadamente todo nuestro saber y nuestro arte para servir a nuestros semejantes. En esta trayectoria hemos colaborado con profesionales de muy diversas disciplinas, médicos, microbiólogos, biólogos, químicos, bioquímicos, físicos, ingenieros, economistas, y de esta interacción ha nacido en todos nosotros y bajo diversos aspectos un profesional con una vastísima cultura humanística y científica, pero sobre todo un profesional en salud centrado en la atención de las necesidades de los pacientes. Debo también señalar que conocer nuestra historia es también aprender de los errores cometidos en el pasado. Es parte de la experiencia vital de todo ser humano el sentir tristeza y dolor, aun cuando seamos simples espectadores que nos solidarizamos con el sufrimiento de otros, ya sea en el presente o desde la distancia en el tiempo. Debemos desarrollar una sensibilidad particular hacia los desafíos que debieron enfrentar los farmacéuticos y farmacéuticas de épocas pasadas en su diario vivir para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. La historia, más que un análisis de hechos pasados para establecer cronologías, debe ser para nosotros un estudio que permita comprender las causas que dieron origen a los eventos que nos han moldeado. Más que una reconstrucción del pasado, el estudio de nuestra historia debe servir para construir sobre bases sólidas nuestro porvenir y el de nuestro país. En Costa Rica hemos tenido la dicha de contar desde hace 125 años con una formación farmacéutica formal, sólida, completa y actualizada según los conocimientos y desarrollos científicos de cada época. Y debemos destacar también que la farmacia en Costa Rica ha seguido una tradición europea desde sus comienzos. Con esto quiero decir que, a diferencia de otros países de la región centroamericana y del Caribe, la profesión farmacéutica en Costa Rica ha sido no solamente anterior a la formación de profesionales en áreas afines como la química, la biología, la matemática, las ingenierías, la microbiología o la medicina. La farmacia en Costa Rica ha sido una profesión separada y perfectamente delimitada, como lo es en Europa, que al nutrirse de muchas otras disciplinas ha dado origen a un profesional en salud con una vasta cultura científica y tecnológica. Quizá los profesionales en farmacia en Costa Rica, desde el tiempo en que se nos llamaba boticarios hasta nuestros días, hemos sido demasiado modestos como para reconocer y publicar nuestras virtudes y nuestra erudición, nuestras contribuciones en muchos campos del saber y lo polifacéticos y polivalentes que somos. Esto en parte porque hemos pecado de desconocer nuestra propia historia, nuestras luchas y nuestros triunfos. Deseo expresar un agradecimiento muy especial al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y a la doctora Lidieth Fonseca González por su anuencia a participar conjuntamente con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica para organizar este simposio. 120 años de historia en común entre el colegio y la facultad no pueden dejar de celebrarse. Al Colegio de Farmacéuticos, este hogar que nos acoge, protege y respalda como gremio, mis felicitaciones más sinceras y un saludo fraternal a todos mis colegas. A nuestros expositores de esta noche, el doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, y al doctor Ronnie Viales Hurtado, investigador del CIAC, autor, entre muchas obras, del libro El Colegio de Farmacéuticos y la institucionalización de la farmacia en Costa Rica, 1902-2002, les doy la más cordial bienvenida a nuestra facultad.
Nos sentimos muy complacidos y al mismo tiempo muy honrados por su presencia entre nosotros. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que este simposio será para todos nosotros una motivación para reencontrarnos con nuestra herencia histórica y nos permitirá reflexionar acerca de los aportes tan valiosos que dieron nuestros predecesores para el bienestar de la población costarricense y de las posibilidades, retos y oportunidades que se nos presentan hoy. Creo firmemente que el conocer nuestra historia es fundamental para que los profesionales en farmacia podamos tomar decisiones correctas, sobre todo en tiempos de crisis. Quiero agradecer y felicitar también a la doctora Alejandra Fernández Jiménez, profesora de nuestra facultad, por todas las gestiones realizadas para la organización de este simposio. Ella es una profesional apasionada por la historia de la farmacia, cuyo esfuerzo en la planificación de actividades ha sido muy valioso en la celebración hace 5 años del aniversario 120 de la facultad, en la presente celebración de estos 125 años y también en la celebración de los 120 años del Colegio de Farmacéuticos. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para expresar nuestro agradecimiento a quienes conforman el equipo del programa de liderazgo universitario con desarrollo humano, al estar cumpliéndose 20 años de su creación en el año 2002, como proyecto de extensión docente en nuestra facultad, bajo la denominación de Programa de Desarrollo Personal y Profesional de Liderazgo y la Excelencia. Este fue presentado a las autoridades universitarias como un proyecto exitoso en el campo de la vida estudiantil y gracias a sus resultados tan positivos fue declarado de interés institucional por el Consejo de Rectoría durante la gestión de la rectora doctora Yamilet González el 5 de septiembre de 2007 y desde el año 2008 el programa ha desarrollado varias líneas de trabajo en toda la Universidad de Costa Rica, incluyendo sedes regionales. Muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras del programa de liderazgo, gracias por formar parte de la Facultad de Farmacia y ser ya parte de nuestra historia y de nuestro presente para construir juntos el mañana. Espero que esta actividad sea para todos y todas un reencuentro con nuestras raíces y nuestra identidad como profesionales en salud, como personas al servicio de otras personas y como ciudadanos de nuestro hermoso país. Muchas gracias. Ahora me voy a permitir, muchas gracias, doctor Pacheco. Ahora me voy a permitir leer brevemente los atestados de nuestros conferencistas. Nuestra primera conferencia es del doctor David Díaz. David Díaz Arias es PhD en Historia por Indiana University, Bloomington, Estados Unidos. Es profesor catedrático y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Ha ganado el Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural 2015, concedido por el Ministerio de Cultura del país, y el Premio Cleto González Víquez, conferido por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Ha publicado decenas de trabajos sobre historia política, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, procesos de paz, construcción de Estado y otra diversidad de temas en la historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular. Sus últimos son La independencia de Costa Rica, Historia, Debate y Conmemoración, 1821-2021. Y Chicago Boys del Trópico, Historia del Neoliberalismo en Costa Rica, 1965 al año 2000. El doctor Díaz es miembro de varias sociedades científicas latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Tiene múltiples libros y le paso la palabra. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes esta noche.
celebrar, felicitarlas y felicitarlos por 125 años de una tradición de construcción científica de la farmacia en Costa Rica y del papel central que ha tenido esta profesión junto con otras profesiones de la salud pública en el desarrollo de este país y también en la fortificación de las estructuras de salud que han permitido y permiten que el país enfrente un día sí y otro también diferentes amenazas a la salud. Un saludo especial para el vicedecano de la facultad y para la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y especialmente a la doctora Alejandra Fernández, entusiasta organizadora de este evento. Bueno, se ha corrido un poquito la presentación, entonces va a ser toda una sorpresa cómo estará organizada en las siguientes filmines. Pero bueno, hay cosas peores como ser liguista, que es lo que me pasa, y tener que aguantar el bullying de los amigos y amigas. Bueno, cuando la doctora Fernández planificó este seminario, ella me preguntó si podía en unos 30 minutos hablar sobre lo que hace la historia, sobre lo que hacen historiadoras e historiadores, y la pregunta de ella, que es quien está con un pie en farmacia y otro pie terminando su doctorado en historia en esta universidad, era qué podíamos decirles a los farmacéuticos y las farmacéuticas que pudiera motivarlas y motivarlos a primero tener una identidad con la historia de su profesión, a sentirse parte de un grupo que históricamente se ha construido sobre la base de una identidad de carrera, de profesión, y también la utopía de ella es que algunas y algunos de ustedes se interesen también por aproximarse a la historia de esta profesión, porque si se lo dejan solo a ella, no tendrá vida suficiente para terminar con todo lo que hay que hacer para conocer y reconocer este esfuerzo de generaciones pasadas en el desarrollo de esta profesión. Entonces, de eso va esta plática, espero no aburrirlas y aburrirlos mucho. Se llama Clio e Higía, es decir, por un lado Clio, que es la musa griega que representa la historia. La historia tiene desde su fundación, como lo vamos a ver, una doble cara. Por un lado es una musa, es decir, tiene inspiración, puede empaparse de todo lo que las musas hacen, y por otro lado intenta hacer también práctica científica. Egía, que es en la representación griega también mitológica, ¿quién representaría a esta profesión de ustedes? Que en aquel momento tenía mala fama, porque los colegas y las colegas de ustedes de entonces fabricaban venenos que funcionaban bien si uno quería deshacerse del emperador, del rey, o bien de un mal novio, una mala novia. Tengo un amigo sociólogo que me decía que cuando su hijo estaba pequeño, él siempre lo llevaba a vender el periódico Pueblo, que era un periódico de la izquierda costarricense de hace 1000 años. Y lo llevaba todos los sábados a vender Pueblo. Cuando le preguntaron en la escuela al chico que era su papá, él dijo que es sociólogo, y la maestra le preguntó que qué hacían los sociólogos, y él dijo que vender periódicos. Eso también nos pasa
cuando decimos que hacemos historia, usualmente hay una mala fama que la historia trae, especialmente desde el siglo XIX, con respecto a que historia es memorizar nombres, memorizar fechas, memorizar acontecimientos y memorizar espacios. Y entonces, cuando te preguntan si eres historiador y eso qué significa, y empiezan a jugar el juego ese de quién quiere ser millonario contigo, hacerte preguntas de cuándo nació Carlos V, cuál fue su amante, cuántos hijos tuvo, cuándo se murió. Ese tipo de visión popular sobre la historia está enraizada en una mala práctica que se aprende en primaria, que es que el conocimiento histórico es básicamente para memorizar. Cuando el conocimiento histórico parte de la misma premisa que todo tipo de conocimiento producido por el ser humano, es decir, cuestionarse con respecto a la realidad. Desde la antigüedad, otra vez pensando en la Grecia antigua, es muy occidental esta visión, pero de esa manera se ha materializado también a nivel global después del siglo XVIII. En la antigüedad, el conocimiento sobre el ser humano y sobre el medio ambiente era una sola cosa. Y quienes se aproximaban en la antigüedad a tratar de comprender al ser humano, a tratar de divagar con respecto a cómo se produce el lenguaje en el ser humano, qué tipo de asociación hay entre el ser humano y su entorno, y también quienes comenzaron a dudar acerca de ese asunto de las fuerzas divinas y a preguntarse con respecto a las fuerzas naturales, eran las mismas personas. Y ese conocimiento, no sé si se ve, pero ese conocimiento en Occidente permaneció así hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI, y por eso podemos reconocer personas antes del siglo XVI que eran doña toda, eran por un lado filósofos, por otro lado artistas, por otro lado escultores, por otro lado músicos, también escribían sobre el cuerpo humano, hacían aparatos de ingeniería, etc. Entonces personas como, por ejemplo, Leonardo da Vinci, era una persona que él no separaba conocimiento natural o físico de conocimiento artístico ni de conocimiento social, los veía como una sola cosa. Pero a partir del siglo XVII, esa cuestión del conocimiento se volvió más compleja a medida que, por un lado, se desarrolló la imprenta móvil, es decir, que se podían producir libros a mayor escala. Segundo, el papel se abarató, porque el papel antes del siglo XVII era un lujo. Por otro lado, se produjo la extensión de la posibilidad, esto ya con claridad en el siglo XX, de que las clases sociales diferentes pudieran acceder al conocimiento. Eso hizo que el conocimiento entonces se dividiera en estas dos ramas que hasta hoy se sostienen como una división presente, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica. Una área que se dedica al estudio de las humanidades y del arte, que en esta universidad está separada una y la otra, y otra área que construyó y se especializó en el conocimiento de los fenómenos físicos y en las ciencias naturales. Ustedes que practican medicina, hay la tendencia a ubicarse casi siempre en las áreas de la ciencia natural. Y una de las quejas que algunas de sus mentoras o mentores tienen es que en el campo de trabajo, no lidian con androides, sino que lidian con seres humanos complejos. Y que esos seres humanos
no nos han enseñado a cómo lidiar con ese tipo de personas fuera del laboratorio. Entonces, parte de la discusión que se entabló ya en el siglo XX, cuando se hablaba de producir conocimiento transdisciplinario y transarial, era esta necesidad que tenían las diferentes ramas en las que se desarrolló el conocimiento por volver a esta práctica de hacerse preguntas similares, aunque forma parte de una unidad o un tipo de unidad, digámoslo así, entre las artes y las humanidades, la metafísica y la filosofía, que está construido su conocimiento sobre estas tres bases, la lógica, la moral y la epistemología. Y por tanto, igual que ocurre en todas las ciencias sociales, el tipo de ciencia que se puede practicar acá es a partir de la relación entre documentación y prueba. Es decir, no tenemos, aunque algunos lo han intentado, a veces con consecuencias muy serias, en cuenta algunos y algunas de sus colegas en Estados Unidos en el pasado, no tenemos un laboratorio para experimentar en ciencias sociales. Y entonces el conocimiento que sale de acá se puede desarrollar a partir de la inducción y de la deducción. Algunos psicólogos y psicólogas han tratado también de poner en práctica un laboratorio humano, hay experimentos de ese tipo. Ahora es imposible hacerlos en vista de que los comités de ética ciertamente se desarrollaron justamente por el abuso que algunos de estos profesionales desarrollaron al experimentar, a veces con drogas, a veces con situaciones de comportamiento con seres humanos durante el siglo XX. Esas fotos que aparecen allí todas son de la Facultad de Farmacia. Seguro ustedes no van a aparecer porque ustedes, la mayoría, nacieron después del 2010, seguro. Hay alguno que otro que veo que quizás nació en los 90. Entonces no se van a poder identificar allí, pero parte de entonces la presentación es mostrarles esas fotos que están a la espera de que alguna o alguno las analice, no para identificar quiénes están allí, sino para tratar de desentrañar cómo se construía la práctica farmacéutica en diferentes etapas de la historia de Costa Rica. Bueno, Marc Bloch fue un historiador francés que junto con otro colega, Lucien Febvre, desarrollaron lo que conocemos como la Escuela de Annales en Francia. Murió muy joven porque Bloch formó parte de la resistencia a la ocupación nazi de Francia. Era judío y cuando fue capturado en 1941 fue fusilado por los nazis. Apenas tenía 42 años. Y ya había escrito 3 de los libros más importantes para conocer la época medieval francesa. Mientras está en el frente de guerra, Bloch, para entretenerse, seguramente para matar la ansiedad, se puso a escribir un manual sobre qué era eso de la historia. Un manual que empieza con esa pregunta, papá, explícame para qué sirve la historia. Que es una pregunta que le hizo su hijo, que luego se convirtió también en un reconocido historiador. Y Marc Bloch básicamente reproduce esto que les decía al principio, de que cuál es el sentido, motivo de esta práctica que le da sentido y motivo social. O si es solamente que tenemos a estas personas que se encierran con documentos, escriben sobre esos documentos, publican sobre esos documentos y los lee un colega o dos. ¿Esta gente a qué se dedica? Y bueno, en términos de producción social, las sociedades utilizan el conocimiento del pasado, al menos en estas 4 vías. Cualquier sociedad humana
del pasado y del presente, al menos en esas 4 vías utiliza el conocimiento del pasado. Una, que es esta sentencia latina de los historiadores romanos, de que la historia es una maestra. Es quizás la que es más popular, la más común, eso de que hay que conocer el pasado para no reproducirlo. Lo primero que un historiador puede decirles es que eso es totalmente mentira. O sea, si hay un animal que tropieza cada rato con la misma piedra, es el ser humano. Y enseñamos en las universidades desde hace varios años el nacimiento del fascismo y el nazismo, lo que acarreó estas prácticas políticas en el centro de Europa, la hecatombe, qué significó la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de vidas, de poblaciones, de ciudades antiguas, de objetos culturales, la tensión que se vivió, y el ser humano luego no ha aprendido nada de eso. Hoy vemos la ebullición de grupos nazis en Francia, en Alemania, neonazis en Francia, Alemania, España, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en América Latina. Es decir, esto de que la historia sirve como maestra podría ser real si realmente la historia fuera consumida de la manera en que debería ser, no como una memorización, sino como un objeto crítico de la actualidad. La historia como guía de la tradición, que es lo que usualmente hacían las comunidades en el pasado todavía. Esa es una práctica también familiar. Hacemos lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos o bisabuelos. Es decir, seguir la tradición implica reproducir el conocimiento que tenemos de la historia. La historia para comparar, para decir, esta es muy común en los presidentes, decir, después del día 1 todo está mucho mejor que en los últimos 30 años. En ese sentido, entonces, la historia la utilizan para visualizar en el pasado algo que tenga relevancia para decir que el presente es mejor, o como nos pasa a los viejillos, que el presente es más feo de lo que fue el pasado. Y la historia individual, es decir, lo que nos ocurre todos los días cuando nos despertamos. Aquí la gente más grande recordará que en el español costarricense de hace unas décadas, cuando se decía que alguien se despertaba, se decía que se recordaba. Incluso hay novelas de principios del siglo XX que puede decir, Ronnie Viales se recordó, no es que acordó de algo, sino que se despertó de un sueño. Y eso de recordar tiene que ver con asumir la historia individual cuando se despierta. Es decir, que la historia, el conocimiento que ustedes tienen sobre ustedes, las moldea y los moldea todos los días. Como decía un historiador muy famoso del siglo XX, Eric Hobsbawm, estamos insertos en la historia como los peces en el agua. No nos damos cuenta que caminamos en ella, que nos rodea por todas partes, y sin embargo ahí está para decirnos sobre decisiones a tomar, para decirnos sobre elementos que deberíamos cambiar y para plantearnos el verdadero problema de la historia, que no es el pasado, sino el futuro. Toda historia se produce pensando en el futuro. Ahora, si a mí un estudiante me dice que para qué sirve la historia de una manera rápida, es que es un placer. Y desde los primeros siglos de la humanidad, para eso se ha usado. Lo que se necesitaba en el pasado era una fogata y un storyteller o alguien que contara historias. Y alrededor de él o de ella se reunía la gente a escuchar. Claro, eso es una práctica cada vez más difícil en las sociedades de las redes virtuales. Pero la historia ha servido y todavía sirve cuando buscan un libro de historia, no para aprender, sino como placer. La novela histórica, que es muy popular desde que se inventó en el siglo XIX hasta hoy,
Y ahora, muy claramente, las series históricas, las películas históricas, eso hace que se mantenga toda una industria de producción con respecto al pasado como entretenimiento. También en videojuegos se ha vuelto muy común. Algunos de los más exitosos son videojuegos sobre el pasado. Toda la saga esta de Assassin's Creed está construida sobre la base de conocimiento histórico y participan colegas nuestros en el desarrollo de ese conocimiento. De hecho, luego del desastroso incendio de la Catedral de Notre Dame en París, se ha utilizado el plano de este juego de la catedral para reconstruirla, porque es el plano más exacto que existe de la catedral misma. Entonces, la historia puede ser placer también como erudición. Eso de sacarlo a la amiga Wikipedia y decirle, ella es historiadora, pregúntele todo lo que quiera saber. Y lo que hacemos, quienes estamos en este campo, que es una práctica científico-social. Es un saber científicamente orientado porque está construido sobre las mismas bases positivistas de cualquier tipo de saber. Lo que sí lo diferencia es que es un saber que está centrado en el ser humano. Aun cuando se hace historia ambiental, historia de los fenómenos climáticos, lo que ahora se llama Big History, que es una historia desde el nacimiento del cosmos, lo que interesa es el ser humano, finalmente. Y por eso Bloch dice en ese trabajo que somos como el ogro de la leyenda, que donde olemos carne humana, ahí tenemos la presa. Y por eso a un colega le decían el ogro, pero era por el tarro, no por esto. Bueno, él decía de los hombres, por el momento en que escribió eso, de los hombres y las mujeres, y que principalmente la historia también, por eso lo de Musa es una práctica que debe escribirse bien, o si no, no los va a leer, pero ni su mamá. La historia, si no se escribe bien, si no se practica la prosa, la construcción en prosa, eso de volver la musa, es una historia que queda solo para especialistas. La historia entonces, cuando uno se acerca a las prácticas científicas como la historia de la medicina, la historia de la ingeniería, la historia de la anatomía, etcétera, la historia de la farmacia, tiende el problema no solo de construir conocimiento que sus pares, por ejemplo en su caso sus colegas farmacéuticos y farmacéuticas, sea importante para ellas y ellos, sino también el problema de escribir para una comunidad más amplia. Porque finalmente descubrimos y reconocemos el pasado no para simplemente decir, bueno, esta es la facultad de farmacia, cuando pasen por aquí enfrente se persignan y se hincan debido al papel tan importante que ha tenido en esta sociedad, sino que también o fundamentalmente construimos el pasado de la farmacia por la necesidad de entender que esta institucionalidad tiene un papel determinante en la configuración de este país como ha sido. Y que si ese papel se cambia o se transforma de manera, digamos, determinante, es muy posible que también las mismas relaciones sociales cambien. Por eso, la producción de la historia implica crear en sensibilidad con respecto al pasado. Es decir, explorar el pasado siempre mirando al presente. Y como decía hace un rato, al futuro. Un historiador alemán, Reinhard Koselleck, una de sus principales tesis era que las sociedades desde el siglo XVI, cuando se dieron cuenta del cambio temporal, las sociedades de la antigüedad no se preocupan por el cambio temporal, se preocupan por el cambio estacional. Porque si uno es campesino, tiene que saber cuándo llueve o cuándo hace sol, cuándo es primavera y cuándo es invierno o verano. No es sino hasta el siglo XVI
que se desarrolla ese concepto que llamamos futuro. Y cuando se desarrolla el concepto de futuro, a la vez se desarrolla el concepto del presente. Las sociedades antes del siglo XVI son sociedades que creen que todo es una línea simplemente. Y probablemente por eso no interesa contar los años de la gente. No interesa saber si Alejandra vivió 15 años o 200. Ese tipo de reconocimiento, de contar, tiene que ver con esa alteración de la relación con el tiempo. El tiempo es, como ustedes saben, una producción abstracta, es una producción humana, está determinado justamente por esa abstracción y por eso los animales no lo tienen y por eso los niños y las niñas tienen que aprenderlo para poder reconocerlo. Entonces, este asunto del tiempo media que para conocer el pasado usualmente nos estamos fijando es hacia dónde vamos. Si nos preguntamos aquí por el desarrollo de la industria farmacéutica, de la producción de medicinas, de la producción de drogas, del tipo de venta de esas drogas, es porque estamos pensando en el futuro. Y con base en esa vocación es que desarrollamos una crítica con respecto al pasado. El oficio es convertirse en detective, pero no en juez, porque la evaluación del pasado implica evaluarlo en todas sus dimensiones, pero no dar un certificado con respecto a qué tipo de condena debemos aplicarle a ese pasado. Si bien llegamos hasta todas las etapas del juicio, presentamos las pruebas y hacemos los descargos, no nos interesa juzgar para quién fue el bueno o quién fue el mal. Trabajamos con preguntas y lo que decía al principio, trabajamos con documentación de diferente tipo. Documentación que en el caso de Costa Rica pueden localizar en la Biblioteca Nacional, libros antiguos, fotografías, mapas, folletos, legislación, o esta parte que llamamos hemeroteca, que es tan importante para nosotros, que ahora la Biblioteca Nacional desde hace varios años ha desarrollado esta herramienta virtual para colocar la mayoría de sus fondos de periódicos en su página web. Entonces, en esa página web están la mayoría de las colecciones de periódicos costarricenses desde 1833 hasta el 2011. Algunos que no se han podido digitalizar es por cuestiones de derechos, pero la mayoría están allí. Entonces es posible que ustedes entren y busquen un periódico de 1889 y lean ese periódico de 1889. En el Centro de Investigaciones Históricas tenemos la Biblioteca Carlos Meléndez, que es quizá la biblioteca más importante en términos de historia para América Central. Y hay otro conjunto de archivos de todo tipo que se pueden utilizar en la producción de la historia. ¿Qué se puede hacer? Prácticamente todo lo que a ustedes se les ocurra. Todas esas tradiciones que se practicaron en el siglo XX y que todavía se practican. Y la que nos interesa hoy, que es la historia de la salud y de las profesiones, particularmente la historia de la farmacia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. Me permito presentar a Ronnie Viales Hurtado, doctor en Historia y máster en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, catedrático de la Escuela de Historia y del posgrado en Historia e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de la Universidad de Costa Rica. En el CIAC coordina el programa de investigación Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad.
y coordina la Red de Historia de la Microbiología en el Contexto Global. Esta última con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre historia económica, laboral, ambiental y de la ciencia y la tecnología en América Central y en Costa Rica en particular. En 1998 obtuvo el Premio Nacional de Historia Aquileo Echeverría, otorgado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de la República de Costa Rica. En el 2003, el Premio Cleto González Víquez, conferido por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Y en el 2012, el Premio al Investigador de la Universidad de Costa Rica en el área de Ciencias Sociales. Entre sus últimos libros editados están Laberintos y Bifurcaciones, Historia Inmediata de México y América Central, 1940 al año 2000, y por Ronnie Viales Hurtado y César Rodríguez Sánchez, quien es microbiólogo, Historia de la microbiología en el contexto global, estudio de casos de Costa Rica, Argentina y España. Y su último libro publicado es El final de la utopía del desarrollo, la crisis económica de 1980 en América Central en perspectiva global. Muchas gracias y adelante, doctor. Prendí. Se oye, sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Me uno a las felicitaciones presentadas por mi colega, el doctor David Díaz. Mucho gusto, doctor Pacheco. Doctora, que hace tiempo estuvimos en varias luchas universitarias, porque construir una disciplina, doctora Fonseca, también es luchar, ¿verdad? Sobre todo en contextos de universidades públicas y de recortes al presupuesto de la universidad pública. Y doctora Alejandra Fernández, promotora de esta actividad. Evidentemente tengo que disculparme por haber llegado tarde, por la siguiente razón. Es la tercera actividad en la que participo desde las 2 de la tarde. Tuvimos una actividad simbiosis de la Vicerrectoría de Investigación a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde impartir lecciones, y los alumnos curiosamente hoy no se querían ir porque tampoco es una característica generalizada. Y eso da cuenta de que uno tiene energía académica y se compromete a participar en actividades interesantes, pero al rato la energía vital ya no es la misma, porque yo no nací en el año 2000 ni en el año 2010. Así es que sería un bonito proyecto de investigación y de trabajo crear un medicamento que nos ayudara a mantener ese vigor en la universidad durante 12 o 14 horas diarias. Hoy quiero compartir con ustedes esta presentación que se titula Hacia una historia de la farmacia en contexto global, siglos XIX-XXI, que se vincula de manera muy directa con la presentación del doctor Díaz, pero que básicamente quiere ponernos en contexto de qué es lo que deberíamos estudiar en términos interdisciplinarios sobre la historia de la farmacia de aquí en adelante. Es decir, lo que algunos llaman un contexto pospandémico, a pesar de que sabemos que la pandemia no ha finalizado. Tenemos que discutir cuándo termina una pandemia, si cuando el virus pierde fuerza, si cuando un medicamento o una vacuna le baja su letalidad, si cuando un presidente decide que terminó la pandemia, si cuando la investigación es la que dice que ya se finalizó la pandemia. Y además, si tomamos en cuenta un conocimiento interdisciplinario, también es importante hablar de sindemia en términos de la antropología médica, porque resulta que esta pandemia está vinculada con otras patologías y está vinculada con un contexto histórico particular en el que nos ha tocado vivir. Por eso, una de las opciones que tenía para la tarde de hoy era hablar qué se ha investigado sobre la historia de la farmacia, pero creo que es más interesante proponerles qué podríamos investigar sobre la historia de la farmacia a partir de ahora. En primer término, como encuadre teórico para esto, tenemos que hablar de la relación entre la sociedad y las enfermedades. Rosenberg y Golden, ya desde 1992, nos decían que las sociedades son el marco de referencia de las enfermedades, pero que a la vez las enfermedades enmarcan la sociedad, porque están relacionadas con diferentes actores sociales
en este caso particular de la pandemia-sindemia que nos ha tocado vivir, un actor no humano, ¿verdad? Un virus, resultado de una relación insostenible del ser humano con la naturaleza, es la que nos ha causado cambios importantes hasta en nuestro modo de vida. Modo de vida que hacía 100 años que no se tenía, se vivía de manera tan directa como nos ha tocado vivir, ¿verdad? Y esta situación ha evidenciado las contradicciones sociales, las contradicciones políticas, económicas, culturales, que están en la base de nuestra sociedad y que el virus hizo que brotaran, digamos, y que fueran visibles. Esto tiene también que ver con el proceso de medicalización de la sociedad y por eso más o menos ahora grandes componentes de nuestra sociedad se comprenden y se comunican en un metalenguaje médico también. Todo el mundo sabe qué es un pico pandémico, todo el mundo sabe qué es el confinamiento, cuáles son las medidas paliativas para atender, qué es un proceso de vacunación, pero también nos ha llevado en el contexto global a actividades un poco egoístas que algunos autores denominan, por ejemplo, como el vacunacionalismo, cuando las grandes potencias desarrollan y además monopolizan la vacuna, ¿verdad? Y nos dejan a todos los demás fuera del alcance de esa innovación médico-tecnológica. Todos estos cambios en el tiempo, entonces, es lo que nosotros conocemos como un proceso histórico, como planteaba el doctor Díaz. Y particularmente en la tarde de hoy hablamos de historia de las disciplinas, ¿verdad? Sobre todo el proceso de construcción y delimitación del campo de la salud, con visión relacional en el largo plazo y hasta el presente y el futuro. ¿Qué quiere decir esto de visión relacional? Que en nuestro país es muy importante seguir estudiando cómo se conformó el campo de la salud. Campo compuesto por disciplinas como la medicina, la microbiología, la odontología, la enfermería, con otras vinculadas como el trabajo social o la psicología, y también visualizar cuál es el papel que ha jugado la farmacia en la construcción de ese campo de la salud. Es un campo que además genera poder, genera conflicto, no es que todo sea un lecho de rosas en la construcción de este campo, ¿verdad? Y curiosamente, de farmacia sabemos menos que de otras disciplinas que conforman este campo. Por eso también esta charla es una invitación para conocer un poco más sobre la farmacia. Si nosotros trazáramos una línea de tiempo sobre la institucionalización de la farmacia, con una visión de historia como la que el doctor Díaz retrataba, anterior inclusive a la Segunda Posguerra Mundial, podríamos decir que hay eventos importantes para comprender la consolidación de esta disciplina, como la creación de la Escuela de Farmacia el 8 de febrero de 1897, que hoy conmemoramos, la creación del Colegio de Farmacéuticos en 1902, sobre todo con funciones de control, ¿verdad?, sobre la disciplina y sobre su quehacer en 1902, de la Facultad de Farmacia en el entorno de la Universidad de Costa Rica desde 1940, a pesar de que la universidad inició sus funciones en 1941, y más recientemente creaciones institucionales como el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas y sus laboratorios, ¿verdad?, en 1993. El programa de posgrado de farmacia y sus maestrías, que tiene diferentes años de transformación y creación, el programa de liderazgo universitario con desarrollo humano, que tuvo sus orígenes en el año 2002, y un evento interesante inclusivo, que es el primer congreso de estudiantes de farmacia de la Universidad de Costa Rica, que se llevó a cabo en el año 2018. Yo no sé si ha habido un segundo o un tercero, pero debería haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto congreso de estudiantes de farmacia. Pero esa línea de tiempo deja por fuera una serie de condicionantes importantes para comprender y para investigar qué papel social tiene la farmacia, qué papel científico cumple la farmacia y cómo se relaciona la farmacia en Costa Rica con la farmacia más allá de Costa Rica. Para aproximarnos a esto, existen nuevas tendencias en historia, lo que se denomina el giro global en la historia de la ciencia, ¿verdad? Hay algunos precursores que llaman la atención sobre la importancia de luchar contra la visión eurocéntrica de la ciencia, es decir, de también insertar los desarrollos de países como el nuestro en el contexto de la historia de la ciencia, como George Alfred Lyon, ¿verdad?, que se le denomina el padre de la historia de la ciencia, que tiene un texto importante sobre introducción a la historia de la ciencia, o Joseph Terence Montgomery Needham, que luego se cambió el nombre a Li Yue, que desarrolló la investigación sobre la historia de la ciencia en China.
De ahí que, de alguna manera, podemos ver cómo la idea de global es ver más allá del ombligo. No nos interesa solo cómo se desarrolla la disciplina de la farmacia en Costa Rica, sino cómo se desarrolla en relación con desarrollos más allá de acá. Y eso implica también conocer, valga la redundancia, el conocimiento popular, las prácticas, el desarrollo de destrezas, pero también de instrumentos. Varias fotos de las que vimos ahí tenían relación con los instrumentos, de tradiciones de conocimiento no occidentales, todo esto en diferentes contextos. Por eso la ciencia europea, la ciencia estadounidense es una más, y nosotros tenemos que vernos en ese espejo para ver hasta qué punto hemos seguido esas rutas o hemos innovado en materia de investigación científica. Esos conocimientos producidos son diversos, son heterogéneos. Las instituciones creadas no surgen en el vacío, sino que siempre hay conexiones globales, hay interacciones, hay patrones en el desarrollo de la ciencia. Y las prácticas y su estudio nos permiten identificar y analizar ciertos aspectos o temas de esos patrones de interacciones globales, transregionales. Cuando hablamos aquí de transregionales, decimos también es importante saber cómo evolucionó la farmacia en el contexto de América Central. Y esto se estudia también como un proceso de circulación de conocimientos, es decir, hay una circulación global mundial de ideas, de actores humanos y no humanos. En términos de este tipo de enfoque, a esto se le plantea como el componente trade de la circulación de conocimientos. Y por eso tenemos que investigar la producción de conocimiento, tanto como la práctica científica, tanto como los objetos materiales, instrumentos, especímenes, muestras, vectores, enfermedades. Actores no humanos que nos ponen en relación y que sin su existencia probablemente nunca entraríamos en contacto. Y este conocimiento se transmite por medio de redes y muchas veces entre culturas, inclusive entre clases sociales, entre localidades e instituciones. Por lo tanto, este proceso también implica poder y control. Este enfoque de la historia global se practica en la historia de la ciencia desde la década de 1990 y por eso se orienta a la recopilación, transmisión de conocimientos, de información, de objetos materiales y hasta de actores no humanos. Y a partir de la década de 1920, según Céline Pellet, se dio una nueva globalización también del Sistema Internacional de Salud. Por lo tanto, el Sistema Internacional de Salud también incide sobre el desarrollo de la farmacia. En esa década, Europa, después de enfrentar los embates de la denominada gripe española, que entre 1918 y 1920 mató a más de 40 millones de personas en el mundo, volvió a centrar su atención en las epidemias del tifus, que tomaron fuerza a partir de 1919. Por eso una forma de aproximarse a la historia de las ciencias médicas es a través del estudio de las epidemias. En Costa Rica, esa epidemia mal denominada como gripe española impactó en su última oleada, según Ana María Botey, y esta dinámica se centra entonces en una combinación de esfuerzos de carácter universalista relacionados con esfuerzos de carácter regional, donde participan también diferentes gobiernos, potencias, organismos multilaterales y también, podríamos decir, la sociedad civil internacional. ¿Dónde podemos encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, entre ciencias sociales y farmacia? Bueno, pues tratando de estudiar esta historia de la farmacia en contexto global, hay aproximaciones teóricas para esto, como la sociología de las asociaciones, estudiar la circulación, transmisión de ideas, conocimientos, prácticas, objetos, instrumentos. También la institucionalización, donde actores humanos se organizan, regulan, construyen instituciones, pero además entrando a los laboratorios, haciendo etnografías de laboratorios, tanto en el pasado como en el presente, considerando a los actores no humanos como mediadores, estudiando, como veíamos, enfermedades, instrumentos, muestras, parásitos, bacterias, vectores, medicamentos y hasta genes. Es decir, no hay solo relaciones de genes en el mundo de la ciencia, perdón, no hay solo relaciones sociales en el mundo de la ciencia, sino que también hay relaciones de genes. Y analizando algo muy importante, las controversias científicas, los puntos de conflicto que de alguna manera han marcado épocas, coyunturas que han permitido el crecimiento, la diversificación y hasta la caída o la crisis de las disciplinas.
En este caso es importante retomar una idea del historiador de la salud peruano Marcos Cueto, que plantea que para superar esa visión eurocéntrica del desarrollo de la ciencia o estadounidense del desarrollo de la ciencia, hay que comprender que en las Américas también se desarrolló la excelencia científica desde la periferia. Es decir, hubo procesos de innovación que se generaron desde nuestras sociedades y que tuvieron un impacto global o mundial. En el caso de Costa Rica llama la atención, precisamente en la historia de la disciplina farmacéutica, la importancia de la participación de las mujeres en la profesión y en la disciplina. Lo que tenemos que investigar es por qué y cómo se da esa participación. También el estudio de las denominadas enfermedades tropicales tuvo un impacto fuerte en la ciencia global. Hoy sabemos que con visión imperialista, ¿verdad? Antes de 1914, 2 de los 10 primeros premios Nobel de Fisiología y Medicina, Ross y Laveran, estaban trabajando en malaria. Robert Koch y Paul Ehrlich recibieron los suyos en 1905 y 1907, trabajando en problemas relacionados con las denominadas enfermedades tropicales. Fueron los éxitos del control de vectores de la fiebre amarilla, por ejemplo, las prevenciones contra la malaria y los intentos de erradicación del mosquito y las enfermedades parasitarias, elementos de vanguardia en este contexto, a pesar de que hoy las podemos denominar como enfermedades olvidadas o de los pobres, porque no son rentables, digamos, para la investigación biomédica. Y por eso es muy importante también llamar la atención sobre este punto e investigar cuáles desarrollos de medicamentos han contribuido o han aportado a este tipo de problemática que no necesariamente ha sido atendida. Otra vía de interacción puede ser estudiar los espacios en los cuales se genera la oferta y la demanda de medicamentos y de servicios farmacéuticos. Investigación muy reciente desarrollada por 2 colegas cercanos, Zavala y Rojas, en Argentina. Trabajar sobre el papel de la farmacia en los espacios de atención, por ejemplo en los hospitales, en los espacios comerciales, las farmacias, en los espacios públicos, ya sea por venta o entrega gratuita al público bajo receta o hasta en procesos de fijación de tarifas, en el espacio industrial, laboratorios farmacéuticos, la relación entre laboratorios farmacéuticos y farmacias en términos del cambio de escala con respecto a lo que llamábamos boticas, ¿verdad? O al estudio de la calidad o a la inscripción de patentes. La interacción con laboratorios públicos y privados, importantísimo ver cómo se integran y cómo estimulan la formación de un sistema nacional de salud pública, cómo participan en el control o hasta el peso que tiene la importación de medicamentos sobre la salud de nuestras poblaciones, y hasta en espacios transnacionales donde fundaciones como la Fundación Rockefeller o como la propia United Fruit Company en el caso de América Central o el Big Pharma, de alguna manera inciden sobre el desarrollo de una disciplina como la farmacia. Obviamente muy importante la visión relacional, estudiar el campo de la farmacia y su relación con las ciencias médicas. Savage ya desde 1994 nos decía que era muy importante estudiar la profesionalización de la farmacia, sobre todo la historia de la farmacia como una profesión separada de la medicina y de la química. Identificar las diferencias, las diferentes tareas profesionales o habilidades y diferentes objetivos profesionales, ahí es básico la idea de las controversias científicas y de otra naturaleza. Identificar la especificidad en el campo de las ciencias médicas que tiene la farmacia, y ahí se genera un debate interesante porque se dice que la principal particularidad de la farmacia está dada por la certificación de la fuerza y pureza de las drogas medicinales. Por lo tanto, habría que ver cómo se construye y legitima esta particularidad en el contexto de Costa Rica. Y sabemos que esto ha generado disputas en el campo médico sobre los límites en la provisión de sustancias medicinales. En la práctica, entonces, proponemos una visión sistémica, global, evolucionista, siguiendo a Holland y Nimmo, para también valorar si ha habido aquí hibridación, tropicalización, adaptación en Costa Rica, y qué papel ha jugado la manufactura médica, la distribución de medicamentos, la composición de medicamentos, la farmacia clínica y un aspecto que se retrata como uno de los ejes más importantes en la actualidad, el cuidado farmacéutico.
Según Elizabeth Siegel, ha llegado el momento de que la historia de la farmacia sea reconocida no simplemente como una subdisciplina de la historia de las ciencias médicas, sino como una disciplina por derecho propio. Y esa premisa no lo puede ratificar solo la doctora Fernández, por eso es que ella está clamando por apoyo y por investigación grupal en este campo. Esta misma autora nos propone las siguientes preguntas como para que construyamos una agenda de investigación. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras detrás del desarrollo de nuevos fármacos? ¿Cuáles son los procesos mediante los cuales se desarrollan los fármacos? ¿Cómo y por quién se prueban las drogas? ¿Cómo y por quién están regulados? ¿Cómo y por qué los nuevos medicamentos reemplazan a los antiguos? ¿Cómo influye la promoción de medicamentos en la prescripción de medicamentos? ¿Cómo amplían las empresas farmacéuticas los mercados de los medicamentos existentes y al mismo tiempo acaparan nuevos mercados para sus últimos productos? ¿Cuáles son los roles de los productos farmacéuticos en la definición y en la redefinición de los significados de las enfermedades y la salud, la enfermedad y el bienestar? ¿Cómo se debe navegar el límite borroso entre el uso de drogas lícitas e ilícitas? ¿Cómo ha dado forma la economía cada vez más global de los productos farmacéuticos a los usos y significados de los productos farmacéuticos en diferentes contextos nacionales y culturales? Y esto quiere decir, también hay un elemento subjetivo en la práctica farmacéutica que es muy importante investigar. Por lo tanto, si partimos de una visión prospectiva, lo decía el doctor Díaz, importantísimo la visión de futuro, podemos valorar algunos futuros posibles con mirada histórica y de trayectoria para la disciplina farmacéutica. En la docencia, un indicador básico de esto son las reformas curriculares, los procesos de reacreditación, la relación entre Estado, mercado, sociedad y cultura. En términos de investigación, otra de las misiones fundamentales de nuestra universidad, estudiar y analizar las tendencias y las líneas de investigación en el campo de la farmacia y también la internacionalización y la excelencia académica desde la periferia. Y en términos de acción social, un término que no es muy común en las universidades públicas del mundo, el trabajo con las comunidades, la formación continua, la incidencia sobre políticas de salud y sociales. Y en términos de la historia de la farmacia, incluyendo la actividad del día de hoy, también la identidad que permita de alguna manera dilucidar cuál es la función social de la carrera y la disciplina, identificar cuáles son los ejes transversales que permiten esa identificación y cuál es la relación actual con el Colegio de Farmacéuticos. Espero no haber metido la pata con esa afirmación. ¿Cuál es una ruta posible que podríamos seguir en esta línea? Bueno, para hacer investigación interdisciplinaria desde las universidades públicas, tanto en el campo de la salud como en otros campos, es muy importante que tomemos en consideración cómo podemos convivir entre formaciones interdisciplinares mientras las disciplinas se fortalecen. Hay gente que piensa que hacer interdisciplinas es desaparecer a las disciplinas, puede ser crear algunas, pero las disciplinas tienen que ser la base de la interdisciplina. Pensar si somos integrados o dependientes en el mundo global de la farmacia, identificar diferentes estilos de investigación, tanto en la farmacia como en otras ciencias de la salud. Todo esto fortaleciendo el respeto epistemológico entre los campos disciplinares que se vayan a interconectar y siendo un poco más de avanzada, se deben promover nuevos temas y cruces de fronteras entre humanidades, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias naturales, ingenierías. Esto nos permite de alguna manera también visualizar la posibilidad de realizar investigación compleja y transnacionalizada. La investigación en red es muy importante en la actualidad, pero no solo en redes internacionales, sino también en redes nacionales de investigación, que las tenemos un poco descuidadas. Algunos desarrollos que hemos hecho en este campo, desde el programa Ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad del CIAC, son los siguientes. La construcción de una red de historia de la microbiología en contexto global, que permitió la publicación de ese libro que tiene el mismo nombre, con estudios de caso de Costa Rica, España y Argentina, donde la doctora Fernández tiene un artículo, un capítulo que las invito a leer, sobre la representación social de la confianza en la publicidad de aspirina de Bayer en Costa Rica en el año 1917,
que a pesar de estudiar un año, nos plantea una complejidad muy importante sobre cómo se dio el marketing de los medicamentos, de los orígenes del Big Pharma en Costa Rica y en el mundo. Y también pronto veremos los frutos de trabajos sobre el impacto social de la COVID-19. La doctora Vanessa Ramírez del INISA nos va a presentar una investigación sobre la historia epidemiológica del cáncer en Costa Rica. Y el doctor Anthony Gebel nos va a presentar también un trabajo sobre la pandemia de la gripe de 1957-58 en Costa Rica, también en contexto global. Por lo tanto, esta presentación básicamente lo que pretende es generar una invitación, ¿verdad?, para construir una comunidad epistémica sobre la historia de la farmacia, que puede ser interdisciplinaria e intergeneracional, quiere decir, puede involucrar colegas que ya se han jubilado, colegas activos y también personas estudiantes, que sea relacional, que nos ponga en vínculo tanto con redes nacionales como internacionales, que tenga una visión histórica o de trayectoria como eje transversal, y aquí lo que les puedo plantear es que la historia también es un determinante de la consolidación o no de una disciplina, que me parece que es el mensaje central que queríamos dar, y que se oriente a vincular problemas de investigación con problemas sociales y con recomendaciones. Y aquí el mensaje con el que quiero cerrar la presentación es que pensemos además en términos de qué espera la sociedad de la disciplina farmacéutica hacia el futuro. Muchas gracias por la atención y reitero mis disculpas por la llegada tardía. Con permiso. Muchas gracias al doctor Viales. Abrimos un espacio para comentarios y o preguntas de la audiencia. Pienso que esto realmente es un reto que deberíamos tomar con mucha seriedad y muchas gracias por planteárnoslos. Gracias. Es de parte de la doctora Victoria Hall. Dice: buenas noches, muchas gracias a los expositores por las presentaciones y las disculpas del caso por no poder acompañarles presencialmente. ¿Creen ustedes que la mejor forma de continuar con la investigación de historia de la farmacia sea a través de un proyecto de investigación de docentes con estudiantes o a través de actividades de acción social y docencia que permitan una sensibilización previa en el gremio? Esto que han señalado ya algunas de ustedes, el asunto de la mercantilización, si el término cabe, de la profesión farmacéutica. En ese sentido, entonces, ha habido un primer contacto con el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas que esperamos siga desarrollándose, porque los resultados que en parte van a estar en este libro que mencionaba el doctor Viales han sido, creo que muy ejemplificantes de la necesidad de intervenir más fuertemente como grupo, como profesión, como profesionales en este mundo que ha sido cada vez más tomado por las grandes empresas farmacéuticas y cada vez menos por lo que debería privar, que es el profesional, la profesional en farmacia. Creo que lo que señala la doctora Hall involucraría una agenda que integrara tanto a estudiantes, especialmente estudiantes avanzados, con proyectos de investigación conjuntos y también eventualmente, pero una vez que se haya producido conocimiento, porque por lo menos yo creo que la acción social se puede llevar adelante una vez que hay una base investigativa para transmitir algo o para incidir en algo. Una vez que exista eso, creo que esto puede tener un efecto importante en la difusión de nuevas formas de concepción de esta carrera a partir del análisis de su pasado. Me parece que la pregunta es muy importante, coincido con el doctor Díaz, pero creo que la visión de investigación en la Universidad de Costa Rica tiene que ser amplia
Y si pensamos solo en proyectos de investigación, no pensamos en trabajos de cursos, trabajos orientados al desarrollo de tesis y hasta trabajos informales, ¿verdad?, que no necesariamente se inscriben, pero que también pueden producir conocimiento. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque si aquí venimos a proponer un proyecto, entonces mucha gente dirá, bueno, tengo una carga de 40 horas, trabajo 80, y a qué hora voy a hacer un proyecto de historia. Pero si en las tesis de grado se le estimula a las personas, estudiantes, que incorporen, no un capítulo, pero sí por lo menos un apartado sobre el contexto del problema que están investigando, creo que eso es un avance significativo y colectivo. Si tenemos la posibilidad de desarrollar actividades académicas, de presentar ponencias en congresos, también. Igualmente, desde el campo de la historia vamos a promover que estudiantes hagan trabajos de tesis en el campo de la salud. Y si hay proyectos de investigación, también bienvenidos sean los proyectos de investigación. Pero, como decía alguien ahí, con ofrecer no se pierde nada, ¿verdad? Pero aquí algo que me parece concreto como un punto inicial, que sería muy interesante desarrollar, aunque no se formalice, es la historia de vida de personas farmacéuticas, que de alguna manera nos ayuden a investigar y a comprender cuáles son algunos hitos, periodos, coyunturas, momentos clave en el desarrollo de la profesión y su papel social. Y yo insto a la doctora Fernández para que montemos una actividad informal y empecemos a entrevistar a la doctora Fonseca, ¿verdad?, a la doctora Badilla, que yo creo que nos pueden dar buenas pistas y hacer un efecto bola de nieve para ir identificando toda una comunidad que nos permita una primera aproximación y un planteamiento de problemas. Y como David y yo somos obsesivos con eso, yo creo que nos podemos comprometer, digamos, a iniciar esa ruta. Si eso deriva en un proyecto, como dice David, excelente, pero nos dejaría, digamos, altamente satisfechos con la iniciativa. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mario Mora, estoy en la dirección ejecutiva del Colegio de Farmacéuticos. Un gusto agradecerles de plano el apoyo que nos dieron, como un paréntesis, en la digitalización del primer libro de actas del colegio a la luz del 120 aniversario, el libro de incorporados. Quisiera manifestar que me parece formidable este proyecto. Me parece que uno de los valores que debemos rescatar es el coraje y la gallardía de nuestros colegas que nos han antecedido para pasar estos 120, 125 años y en medio de todas las situaciones adversas que tuvieron que enfrentar, ¿verdad? Pandemias, Primera, Segunda Guerra Mundial, y escribieron historia. Y la realidad nuestra es la que nos toca a nosotros escribir hoy, ¿verdad? Capitalizando en lo que mencionaba la doctora Beatriz Badilla, hay una gran presión sobre el colega hoy en día, pero el colega tiene que sacar fuerza y tiene que sacar coraje para saberse, digamos, reinventar y readaptar, igual que nos enseñan los microorganismos a nosotros. El que no desarrolla ese coraje muere, ¿verdad? Y entonces ese es parte del desafío, construir sobre la historia, sobre esa fuerza que tuvieron los antecesores nuestros. Hoy en día ya llegó la robótica, ya llegó la inteligencia artificial, ¿verdad? No es que va a ser algo del futuro, ya llegó. Entonces, como dice el doctor Bertalan Nuesco, pueden haber, no es que la inteligencia artificial va a sustituir a la medicina, pero el médico que sepa de inteligencia artificial va a sustituir al médico que no lo sepa. Y yo extrapolo eso a la farmacia, ¿verdad? Hoy en día ya hay robots que hacen el despacho de medicamentos en hospitales. Entonces, tenemos que hacer un tsunami en los colegas para que sean protagonistas en este cambio y no observadores. El tiempo cambió, la economía cambió, por lo tanto el perfil del farmacéutico de aquí en adelante debe cambiar y debe tomar valor. Entonces,
esta, digamos, gracias, debe promoverse, ¿verdad? Porque los informáticos no saben de salud y los farmacéuticos no sabemos de informática, pero si nos sentamos en grupos interdisciplinarios, podemos empezar a enfrentar esa problemática y resolver. ¿Y por qué no? Como bien decían, cruzar el conocimiento y que farmacéuticos empiecen a estudiar un poco de todos estos temas de tecnología y eventualmente los informáticos empiecen a entender, ¿verdad? Historiadores que se involucran en los temas de farmacia y farmacéuticos que se involucren en campos de historia. Entonces me parece formidable el proyecto, los felicito, y de parte del colegio me tomo la libertad aquí de hacer un ofrecimiento, estando la presidenta, la doctora Fonseca acá, pero sumamente convencidos. De hecho, el plan estratégico 2021-2025, uno de sus pilares fundamentales del colegio es justamente la proyección del farmacéutico a la sociedad, ¿ya? Con cosas nuevas, revolucionarias. Hoy no se puede visualizar montar una farmacia si no hay una comunidad virtual de pacientes para hacer educación a pacientes, ya no con necesariamente folletitos, porque estamos en otra época. Así que solamente para decir felicitaciones y estamos súper interesados en apoyar la iniciativa. Bueno, yo quisiera agradecerles a ambos por las pláticas y las charlas que nos dieron. Definitivamente me parece que el objetivo quedó cumplido y la semillita va a quedar sembrada ahí. Muchos de nosotros estaremos incorporando a muchas de las sugerencias que tienen en cursos o en investigación, porque realmente es importante continuar con el proceso que ustedes nos están aquí abriendo a este camino, y esperemos que salgan buenos resultados de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Loría. José, puedes acercarte. Hablar en público me da un poquito de ansiedad. Bueno, primeramente agradecerles por este simposio, ¿verdad? Por darnos la posibilidad de aprender un poquito más sobre nuestra carrera. Yo creo fielmente que tal vez ahorita el doctor Díaz mencionaba que todos estamos haciendo aquí todos los días al despertarnos historia individual. También pienso que en conjunto estamos haciendo historia grupal, y esto va a llevarnos en un corto, mediano y largo plazo también a recordarnos eventualmente sobre esta situación, y todo esto afianza un sentido de pertenencia no solo a la facultad, sino también a la carrera en sí, y creo que esto también es un rescate que se debe hacer de la doctora Alejandra, de la doctora Lidiet Fonseca y demás personas involucradas en organizar estos espacios para estudiantes, para egresados, para profesionales que incluso ya están jubilados, justamente por eso, porque nos brinda esta capacidad de poder tener un mayor sentido de pertenencia, de poder afianzarnos bastante más a nuestra profesión y también conocer y cumplir con el deber que tenemos nosotros para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, José. Buenas noches, me pongo de pie para que me vean. Yo soy Laura Valverde, soy estudiante de último semestre de farmacia y tengo primero agradecerles porque sumamente interesante, es algo de lo que vemos muy poco nosotros acá, y creo que estas actividades son importantes, crear los espacios y que los estudiantes asistan también. Me alegra ver como que hay muchos estudiantes presentes. Uno de los aportes que sentí como la necesidad de hacer es la importancia para nosotros las generaciones que estamos apenas empezando esto, es derribar la barrera del lenguaje científico. Una de las principales cosas que le impide a la población entender lo que se hace. Realmente el lenguaje científico sirve, a mi parecer, para que nosotros entendamos la especificidad de lo que hacemos. Sin embargo, no le aporta nada al ciudadano que realmente quiere saber, aprender, conocer y entender cosas que le aplican a todas las personas, su cuerpo, lo que sucede, los medicamentos, las empresas. Entonces,
Una de las cosas como más que relevantes para nuestras generaciones es la creación de contenido, ya sea para generaciones en diferentes plataformas digitales, etcétera, y para las personas que no pueden generar contenido, no quieren o no lo desean y ya, traerlo a nuestras mesas, a nuestras familias, en las casas, en los bares, traer estos temas de conversación, abrir los espacios del diálogo, poder explicar estas cosas en los bares, con nuestros amigos que son de diferentes carreras, otras personas, y acercarlos lo más que podamos a la verdad, ya que esto es lo que ha provocado como que las pseudociencias agarren tanta fuerza, que haya una disparidad tan grande de esa barrera que hemos creado nosotros mismos sin querer, donde hay egos de por medio, hay lenguaje que no se entiende y hay mucho misterio que genera la duda de personas que tal vez podrían conocer la verdad por medio de otras formas, pero nadie se las explica. Entonces, quisiera como rescatar la importancia de la comunicación en palabras simples y siempre tener presente como el traer estos temas en nuestra cotidianidad no es algo que debamos dejar en nuestras aulas. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta aquí por el streaming. Sí, ese es el del doctor Gustavo Sáenz. Dice, mencionaba el licenciado Alberto Raven que tanto farmacia como derecho deberían ser declaradas como beneméritas de la patria por haber permitido el desarrollo de la sociedad en tiempos en que las crisis globales impidieron que personas salieran del país a estudiar a otras profesiones. ¿Qué opinión les merece esta consideración? Bueno, obviamente en este espacio si decimos que no, nos prenden fuego. Es un chiste, digamos, el asunto del benemeritazgo de una profesión, no he escuchado que haya ocurrido, sí del conjunto, digamos, de facultades. Recientemente se planteó el benemeritazgo del Instituto Geográfico de Costa Rica, que está en discusión el proyecto en la Asamblea Legislativa. Creo que un elemento importante, una contribución determinante que podría hacerse desde el Colegio de Farmacéuticos es justamente encontrar las personas que han sido baluartes fundamentales de la profesión y de la salud pública en Costa Rica y proponerlas como meritorias de este que es el mayor galardón que da el país. Hace unos años con el doctor Ronnie Viales y con desaparecido colega doctor Juan José Marín hicimos un diccionario histórico de Costa Rica. Y estaba tratando de recordar si habían farmacéuticos en ese diccionario histórico y no recuerdo. Era fácil encontrar médicos, muchas biografías de médicos. Incluso el Colegio de Médicos había hecho una labor de entrevista con cientos de médicos que tenían los datos básicos, cuándo nació, dónde hizo sus estudios, su principal contribución. Y otros con menos atestados, por ejemplo políticos, sobran biografías o intereses por denominarlos beneméritos o beneméritas. Ciertamente una manera de enfrentar este discurso anticiencia que se ha posicionado en algunos espacios públicos del país es seguir o insistir en la calidad determinante del conocimiento científico y su incidencia social. Y eso pues tiene que ver entonces con reconocer, hacer público el papel que mujeres y hombres han tenido en el desarrollo de este país desde esta profesión. Creo que eso podría eventualmente llevar a que la facultad y el colegio mismo pues sí aspiren a esta condición de benemeritazgo por el papel central, porque realmente Costa Rica se ha diferenciado, eso que llaman la diferencia costarricense, es por la educación pública
y por la salud pública. Estos son los dos pilares del desarrollo democrático de este país. Y son los dos pilares que están hoy siendo cincelados por todas partes. Yo ya no me voy a quitar más la mascarilla porque ya me la voy a dejar para contestar. El doctor Díaz es especialista en historia de la memoria, yo soy especialista en historia económica. Entonces yo le diría al colega que me parece que podría estar de acuerdo con esa propuesta si el benemeritazgo implica fondos para la investigación farmacéutica y si implica fondos para que desde la perspectiva del derecho podamos construir una sociedad más equitativa y más inclusiva. Si es simplemente un reconocimiento para exaltar la memoria, entonces creo que es algo procedimental, no sería algo como básico o como fundamental para el cambio social. Entonces sería una respuesta un poco más pragmática, complementaria a lo que dice David. A mí me parece, algo muy importante que hablaron ahí era lo interdisciplinario. El médico y el farmacéutico nacieron juntos, se han mantenido juntos y han asegurado la salud de los ciudadanos. Para mí ese debe ser el famoso eje central que está ahí, en esa dirección, que siga hacia ahí, que siempre asegurando la salud de los pacientes. En ese eje que va hacia lo interdisciplinario, por eso me gustó tanto. Entonces los nuevos farmacéuticos tienen, me parece a mí, que irse acostumbrando, que vayan interpretando, conociendo, que tienen que irse uniendo a muchas profesiones y casi creando una sola profesión en un futuro no muy lejano, porque entonces el farmacéutico ya no tiene que verse, a no ser en la comunidad, que no se debe perder nunca, ojalá nunca lo perdamos, pero hacia arriba, hacia la ciencia, hacia la tecnología, tiene ya que estar consciente que tiene que trabajar con otras profesiones. Por ejemplo, en el campo de la biotecnología no se puede concebir solo un farmacéutico, tiene que estar el ingeniero industrial, tiene que estar el médico, el microbiólogo, el ingeniero industrial, el ingeniero eléctrico, etcétera. Entonces eso es muy importante para conseguir ese eje transversal y el mantenimiento del cuidado y la salud de las poblaciones. Gracias. Para cerrar con el simposio, las palabras de la señora presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, doctora Lidiet Fonseca. Buenas noches, doctor David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas, doctor Ronnie Viales, un gusto volver a verle. Estimadas y queridas autoridades de la Facultad de Farmacia, doctora Victoria Hall, que sé que nos está viendo allá desde su casa, doctor Jorge Pacheco, queridos compañeros, digo compañeros docentes, todavía lo siento como eso, como mis compañeros, colegas, queridos colegas que nos acompañan hoy y que están también a través de las plataformas, queridos estudiantes, estimados compañeros del personal administrativo de la facultad. También quiero hacer un saludo especial a los dos exdecanos de esta facultad que nos acompañan hoy, el doctor Carlos Cubero y el doctor Jaime Córdoba, a la doctora Beatriz Badilla, profesora jubilada también, que dio muchísimos años de su carrera académica acá en esta facultad. Realmente es para mí un gusto estar en este auditorio que me trae tantos recuerdos desde mis clases de estudiante, que ahora comentaba con algunos colegas, hasta estar acá siendo parte de la formación académica de muchas generaciones de profesionales que también he visto por acá, algunas caras conocidas,
de ser parte de tratar de impulsar algunos cambios estructurales y de arreglos en este auditorio. En este momento histórico en el que celebramos estos 125 años de la Facultad de Farmacia y los 120 años del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, ambas instituciones emblemáticas y representativas de la farmacia en Costa Rica y con una gran proyección a nivel no solo nacional, sino más allá de nuestras fronteras, donde se reconoce la trayectoria de esta facultad, de su sólida formación académica, de su investigación y por supuesto también del desarrollo de la profesión farmacéutica en este país y del papel histórico que ha jugado nuestro colegio profesional. Esta trayectoria de tantos años, de esta historia compartida donde el colegio se funda y no deja perdida la formación de los farmacéuticos, que había iniciado en 1897 con la creación de la Escuela de Farmacia dependiente de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, y de la cual se separa justamente cuando se crea el Colegio de Farmacéuticos en 1902, no debe perderse y les insto a que sigamos trabajando unidos por el fortalecimiento de la profesión farmacéutica, en este caso la facultad siendo esa guía de la educación farmacéutica en Costa Rica. Así es que creo, doctor Viales, que usted no metió la pata. Tenemos muchas cosas que trabajar en conjunto y precisamente en estos retos que nos plantearon para desarrollar estas investigaciones, porque realmente pues no tenemos, a pesar de estos 120 y 125 años, es poco lo que está escrito, es poco lo que está documentado. Hay muchas cosas de las que ustedes decían así acá y ahora el doctor Viales planteó incluso de empezar por rescatar esas historias de colegas, ¿verdad?, que han abierto camino, que han dejado huella. Pues precisamente creo que coincidimos, porque exactamente creo que fue el 14 de agosto que celebramos la entrega de medallas a personas que cumplían 25, 50 años y que hicimos reconocimiento a algunas de estas colegas farmacéuticas y farmacéuticos que han hecho historia en la profesión farmacéutica. Estábamos comentando precisamente esto, que era importante establecer ese proceso de documentar esas cosas que no están escritas. Y quiero decirle que estos esfuerzos que la doctora Alejandra ha iniciado acá en desarrollar junto a ustedes, con el apoyo grandísimo de ustedes en el Centro de Investigaciones Históricas, dar algunos pasos en este sentido. Nosotros tenemos en este momento el Plan Estratégico 2021-2025 del Colegio de Farmacéuticos y uno de los proyectos que está ahí precisamente se llama Reconocimiento a la Historia. Y estábamos conversando de que tenemos que establecer acciones a seguir para poder desarrollar ese proyecto. Ya hemos iniciado algunas cosas acá con el doctor Pacheco y la doctora Alejandra y el doctor Mora en el tema de ir recopilando objetos, fotos, ¿verdad?, artículos, junto con lo que también tiene el colegio en esa historia, pero creo que ahí es parte importante de unir esos esfuerzos para poder juntos, colegio, Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica, ir dando esos pasos para poder ir documentando esas cosas. Así es que realmente creo que esperamos poder seguir contando con el apoyo de ustedes y unir esos esfuerzos para poder desarrollar estas ideas. Así es que realmente les reitero mi agradecimiento. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a las compañeras del Programa Institucional de Liderazgo en Desarrollo Humano por su 20 aniversario. Ya que estamos aquí, la doctora Badilla, mi persona, como testigos del nacimiento de ese proyecto de liderazgo en la Facultad de Farmacia,
gestado por el doctor Jaime Córdoba, que fue el decano de esa época y que fue quien empezó con esa idea e inició este proyecto, precisamente pensando en nuestros estudiantes y en aquel momento en el desarrollo de habilidades blandas. Así es que muchísimas felicidades también a las compañeras que hoy nos acompañan acá también. Quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Farmacia, a la doctora Hall, al doctor Pacheco, en especial a la doctora Alejandra Fernández, por su disposición a organizar esta actividad de forma compartida con el Colegio de Farmacéuticos en la celebración del 120 aniversario, y también entonces agradecer a las colegas del Colegio de Farmacéuticos, está por acá la doctora Yajaira Quesada, también la doctora Fiorella Elizondo y también al doctor Mario Mora por todo el trabajo conjunto y todos los otros colaboradores del COLFAR que tal vez no están acá, pero que igual han estado colaborando con la doctora Fernández en ese trabajo conjunto para poder llevar a cabo este simposio. Y a todos ustedes por estar acá y por los que están unidos por el Zoom, muchísimas gracias. Buenas noches. Felices 120 y felices 125 para la Facultad de Farmacia. Muchísimas gracias, doctora Lidieth Fonseca, por sus palabras. Y gracias a todos ustedes por su presencia. Especial agradecimiento a nuestros dos conferencistas, quienes nos han abierto los ojos sobre futuros proyectos e ideas de investigación. A todos los que están en la conexión virtual, pero sobre todo gracias a los estudiantes que no se han ido y también a los que se fueron porque los dejaba el bus. Esto es para ustedes, ¿verdad? Sobre todo para ustedes. Es para todos, pero sobre todo para ustedes que tienen la fuerza y todo el futuro para investigar. Yo me comprometo a lo que pidieron los doctores de hacer una red. Muchísimas gracias a los exdecanos, muchísimas gracias al doctor Rodríguez, a la doctora Badilla, al doctor Jaime Córdoba, al doctor Carlos Cubero, ¿está por ahí todavía? Doctor Cubero. Muchísimas gracias a los papás de María Laura, que no me sé el nombre completo, y a todo, porque yo creo que hay, me voy a permitir solo hacer un comentario, creo que hay dos poblaciones que son cruciales para que nos ayuden a investigar. Una son los estudiantes que tienen toda la energía, una visión fresca, ¿verdad? Todo el reto de graduarse, y todas las personas que ya se egresaron, ya no están pensionados, todas las que no solo tienen la experiencia, ¿verdad? Y algo que aprendí con los doctores es que uno hace historia haciendo entrevistas, lo documenta, lo cita, y es una información valiosísima. Y creo que lamentablemente, ¿verdad? En los 2 años de pandemia se nos fue mucha gente muy importante que dejamos de entrevistar. Y también, de alguna manera, podrían tener un poquito más, no es que tienen más tiempo, pero creo que sí, ¿verdad? Al estar pensionados pueden apoyarnos muchísimo. Entonces, infinitas gracias a ustedes. Yo sé que todos sabemos que son muy ocupados y estamos muy agradecidos por este acercamiento con las ciencias sociales. Damos de esta manera por concluido el simposio y feliz aniversario a ambas entidades.